Era una tarde calurosa en Badiraguato, Sinaloa, una de esas tardes donde el sol pega tan fuerte que hasta las sombras buscan donde esconderse. Y ahí, en plena calle empolvada, frente a una tiendita de abarrotes que lleva décadas atendiendo a la misma gente, un policía municipal levantó la mano contra una anciana. La empujó, la humilló, la tiró al suelo como si fuera basura. Los que vieron la escena se quedaron helados, sin atreverse a intervenir, porque ese policía traía el uniforme, y en estos rumbos el uniforme muchas veces significa impunidad. Pero ese día, ese policía no tenía idea del error que acababa de cometer. Y antes de continuar me gustaría saber, ¿desde qué parte de la República Mexicana nos estás viendo? O tal vez nos sigues desde otro país. Déjamelo saber en los comentarios, porque es importante para mí saber que esta historia llegue a todos los rincones donde hace falta que se conozca la verdad. Ahora sí, déjame contarte lo que pasó ese día, porque lo que voy a narrarte no es una historia inventada. Es algo que sucedió de verdad, algo que muchos en la sierra conocen, pero que nadie se atreve a platicar en voz alta. Es una de esas historias que se cuentan en susurros, después de la tercera cerveza, cuando ya cayó la noche y nadie más está escuchando. El policía se llamaba Roberto Flores, 32 años, originario de Culiacán, pero llevaba apenas 6 meses destacado en Badiraguato. Era un hombre corpulento, de esos que caminan inflando el pecho, con los lentes oscuros puestos aunque esté nublado, con esa actitud de quien cree que el mundo le debe algo. Flores había llegado al pueblo con ganas de hacerse notar, de demostrar que él sí era capaz de poner orden, de imponer su ley, y en un lugar como Badiraguato, donde las cosas funcionan con códigos antiguos y silencios profundos, esa actitud es peligrosa. La anciana se llamaba María Consuelo, 83 años, una mujer menuda, encorvada por el peso de los años, con el rostro curtido por el sol de la sierra y las manos ásperas de quien trabajó toda su vida en el campo. Todos en el pueblo la conocían simplemente como Doña Consuelo. Vivía sola en una casita modesta en las afueras del pueblo, rodeada de gallinas, un perro viejo y recuerdos que pesaban más que cualquier piedra. Doña Consuelo iba al pueblo 2 veces por semana, los martes y los viernes, siempre a la misma hora, siempre con su bolsa de tela desgastada, siempre saludando con una sonrisa tímida a los vecinos que se cruzaban en su camino. Ese martes, doña Consuelo había ido a comprar lo de siempre: 1 kilo de frijol, medio de arroz, unas tortillas, un pedazo de queso fresco. Nada del otro mundo. Salió de la tienda con su bolsa cargada y caminaba despacio, muy despacio, porque a sus años cada paso es un esfuerzo. Y justo ahí, frente a la tienda, estaba estacionada la patrulla de Roberto Flores. Estaba bloqueando la banqueta. Doña Consuelo tuvo que bajarse al arroyo para poder pasar y al hacerlo, tropezó. No cayó, pero perdió el equilibrio y se recargó en la patrulla para no caerse. Flores estaba dentro del vehículo revisando su celular. Al sentir que alguien tocó su patrulla, salió furioso. Sin pensarlo 2 veces, sin preguntar nada, sin siquiera ver bien quién era, la agarró del brazo y la jaló con fuerza. Doña Consuelo dejó caer su bolsa. Las tortillas rodaron por el suelo. El queso quedó en el polvo. Y ella solo lo miraba con ojos enormes, asustados, sin entender qué había hecho mal. ¿Qué te pasa, vieja? ¿No ves que esa es una patrulla oficial? ¿Quién te dio permiso de tocarla? Gritó Flores con esa voz que usan los que creen que gritar les da autoridad. Doña Consuelo intentó explicarle con esa voz temblorosa de quien ya no tiene fuerzas ni para defenderse. Disculpe, joven, es que tropecé. No fue mi intención. Pero Flores no quería explicaciones. Flores quería un espectáculo. Quería que todos vieran que él era la ley, así que la empujó. Fuerte, tan fuerte que doña Consuelo cayó al suelo, de espaldas, golpeándose la cadera contra el pavimento. Y ahí quedó, tirada, tratando de respirar, con el dolor reflejado en cada arruga de su rostro. La gente que estaba cerca se quedó paralizada.
Nadie se movió, nadie dijo nada, porque en esos momentos el miedo pesa más que la decencia. Don Ramiro, el dueño de la tienda, salió corriendo y ayudó a doña Consuelo a levantarse. Le sacudió el polvo de la ropa, recogió sus cosas del suelo y la acompañó hasta una banca cercana. Mientras tanto, Flores subió de nuevo a su patrulla, encendió el motor y se fue como si nada, dejando atrás una nube de polvo y una sensación de injusticia que quedó flotando en el aire. Pero ahí fue donde empezó a cambiar todo, porque aunque nadie dijo nada en ese momento, todos vieron. Y en un pueblo como Badiraguato, donde las palabras viajan más rápido que el viento, donde los secretos no duran ni 5 minutos, esa noticia empezó a moverse, de boca en boca, de casa en casa, de cantina en cantina. Y algo más empezó a moverse también. Algo que Roberto Flores no podía ver, no podía medir, no podía entender, porque doña Consuelo no era una anciana cualquiera. No era solo una viejita humilde que vivía sola en las afueras del pueblo. Doña Consuelo tenía un apellido que en esos rumbos se pronuncia con respeto, o no se pronuncia. Guzmán. María Consuelo Guzmán lo era. La abuela paterna de Joaquín Archibaldo Guzmán lo era. La abuela de quien todos conocen como el Chapo. Pero espera, porque esta historia apenas empieza a ponerse interesante. Y para entender lo que pasó después, primero tienes que conocer quién era realmente doña Consuelo. No la figura mítica, no el personaje de las leyendas, sino la mujer de carne y hueso que vivió una vida entera marcada por pérdidas, silencios y una lealtad inquebrantable a Miontamintané, su familia. Doña Consuelo nació en 1940, en un ranchito tan pequeño que ni siquiera aparece en los mapas. Hija de campesinos, creció sembrando maíz, cuidando chivas y cargando agua del río. Se casó joven, a los 16 años, con un hombre llamado Emilio Guzmán, quien trabajaba de sol a sol en las tierras de otros. Tuvieron 4 hijos. Uno de ellos fue el padre de Joaquín. La vida nunca fue fácil para doña Consuelo. Perdió a su esposo cuando apenas tenía 40 años. Perdió a 2 de sus hijos antes de que cumplieran los 30, y vio cómo su familia se convertía en algo que ella jamás imaginó, algo poderoso, temido, respetado y odiado al mismo tiempo. Pero doña Consuelo nunca cambió. Nunca dejó de ser esa mujer humilde que prefería vivir lejos del ruido, lejos de los reflectores, lejos de todo lo que su apellido representaba. No le gustaba hablar del pasado, no le gustaba que la reconocieran. Vivía su vida con la discreción de quien sabe que las palabras pueden ser peligrosas y que el silencio a veces es la única forma de sobrevivir. Entonces, ¿por qué Roberto Flores no sabía quién era ella? Porque Flores era de esos policías nuevos, de esos que llegan de fuera pensando que pueden cambiar las reglas, sin tomarse el tiempo de entender dónde están parados. Nadie le advirtió, nadie le dijo que en Badiraguato hay nombres que no se tocan, apellidos que no se mencionan, historias que no se cuentan. Y Doña Consuelo era uno de esos nombres. Esa misma tarde, cuando el sol ya empezaba a caer detrás de las montañas, las noticias de lo que había pasado ya habían llegado a todos los rincones del pueblo. La gente hablaba en voz baja. Los hombres en las cantinas dejaban de tomar y se miraban entre ellos con esa mirada que dice más que 1000 palabras. Las mujeres en el mercado dejaban de regatear y empezaban a rezar en silencio, porque todos sabían lo mismo. Todos sabían que lo que había hecho Flores no iba a quedar así nomás. Don Ramiro, el dueño de la tienda, cerró temprano ese día. Se fue a su casa y le dijo a su esposa que no quería saber nada, que no había visto nada, que mejor se quedaran callados, porque don Ramiro llevaba 50 años viviendo en Badiraguato y sabía perfectamente cómo funcionaban las cosas ahí. Sabía que hay errores que no se perdonan y que hay gente que no perdona. Mientras tanto, Roberto Flores terminó su turno como si nada. Se fue a comer tacos al puesto de siempre, se tomó unas cervezas con sus compañeros y hasta se rió cuando uno de ellos le preguntó por qué había regañado a una viejita. Es que se pasan de lanzas, compa.
Si no les pones un alto desde el principio, te van a ver la cara. Aquí hay que demostrar quién manda, dijo Flores con esa seguridad que solo tienen los ignorantes. Sus compañeros no dijeron nada, solo se miraron entre ellos. Y uno de ellos, el más viejo del grupo, un hombre llamado Saúl, que llevaba más de 20 años en la corporación, apretó los labios y movió la cabeza de lado a lado. Saúl sabía, pero no dijo nada, porque en esos lugares, advertir a un tonto a veces es más peligroso que dejarlo cometer su error. Pasaron 2 días. 2 días en los que todo parecía normal. Flores seguía haciendo su trabajo, patrullando las calles, parando a la gente, haciendo preguntas. Pero algo había cambiado. La gente ya no lo saludaba igual. Cuando él pasaba, las conversaciones se detenían, las miradas se desviaban, los comerciantes cerraban sus puestos más temprano. Era como si el pueblo entero se hubiera puesto de acuerdo para evitarlo, para tratarlo como si fuera un fantasma. Y Flores empezó a sentirlo. No era tonto del todo. Se dio cuenta de que algo andaba mal, pero su orgullo no lo dejaba preguntar. Su orgullo no lo dejaba aceptar que había cometido un error. Fue el viernes de esa misma semana cuando las cosas empezaron a ponerse realmente oscuras. Flores estaba cenando en su casa, una casa modesta que rentaba en el centro del pueblo, cuando tocaron a su puerta. 3 golpes secos, fuertes, del tipo que te hace saltar del susto. Flores abrió la puerta y se encontró con un hombre que nunca había visto antes. Un hombre alto, delgado, de unos 50 años, vestido con ropa sencilla pero limpia, con una gorra bien puesta y una mirada que helaba la sangre. ¿Roberto Flores?, preguntó el hombre con una voz tranquila, casi amable. Sí. ¿Quién pregunta?, respondió Flores tratando de sonar firme, pero sintiendo cómo el corazón se le aceleraba. Solo vine a platicar un rato contigo. ¿Me permites pasar? Flores dudó. Algo en su instinto le decía que no debía dejar entrar a ese hombre. Pero su orgullo, de nuevo, le jugó en contra. Claro, pásale, dijo haciéndose a un lado. El hombre entró, se quitó la gorra y se sentó en la única silla que había en la sala. Flores se quedó de pie, con los brazos cruzados, tratando de verse imponente. Pero ese hombre no se veía intimidado. Al contrario, ese hombre se veía tranquilo, demasiado tranquilo. Mira, Roberto, no vengo a pelear contigo, no vengo a amenazarte, solo vengo a darte un consejo. De amigo a amigo, dijo el hombre mirándolo fijamente a los ojos. ¿Qué consejo?, preguntó Flores, sintiendo cómo la boca se le secaba. El martes pasado tuviste un incidente con una señora mayor, ¿te acuerdas? Flores tragó saliva. Claro que se acordaba, pero no iba a admitirlo tan fácil. ¿Y qué con eso? Yo solo estaba haciendo mi trabajo. El hombre sonrió, pero no fue una sonrisa amable, fue una sonrisa fría, de esas que te hacen sentir que estás parado al borde de un precipicio. Claro, tu trabajo, entiendo, pero verás, esa señora que empujaste tiene familia, familia que la quiere mucho, familia que no le gusta que la molesten. ¿Me entiendes? Flores sintió cómo el estómago se le encogía. ¿Quién eres tú? No importa quién soy yo, lo que importa es que entiendas el mensaje. Tienes 2 opciones, Roberto. La primera, te disculpas con la señora, vas a su casa, le pides perdón, le llevas algo para compensar lo que hiciste, y después te vas de Badiraguato, te buscas otro lugar donde trabajar, y nunca, nunca vuelves por aquí. ¿Y la segunda opción?, preguntó Flores, aunque algo dentro de él le decía que no quería saber la respuesta. El hombre se levantó de la silla, se puso la gorra y caminó hacia la puerta. Antes de salir, volteó a verlo una última vez. La segunda opción es que no hagas nada, y entonces ya no va a haber más opciones. Y se fue, así nomás, dejando la puerta abierta y a Roberto Flores parado en medio de su sala, temblando, sudando, sintiendo cómo el miedo le apretaba el pecho como un puño. Esa noche Flores no pudo dormir. Se la pasó dando vueltas en la cama, pensando en las palabras de ese hombre, tratando de entender qué estaba pasando. ¿Quién era esa anciana realmente? ¿Por qué todos actuaban como si hubiera cometido un crimen imperdonable? Y sobre todo,
¿Qué iba a pasar ahora? Al día siguiente, Flores fue a la comandancia y le pidió a su jefe que lo cambiara de zona. Pero su jefe, el comandante Vargas, solo lo miró con una mezcla de lástima y reproche. Ya es tarde, Flores. Ya metiste la pata. Y aquí las cosas no se arreglan con un cambio de zona. Pero, comandante, yo no sabía, pues debiste haber sabido. Debiste haber preguntado. Debiste haber usado la cabeza antes de usar las manos. Esa señora que empujaste es la abuela de Joaquín Guzmán. ¿Entiendes lo que eso significa? Flores sintió como el piso se abría bajo sus pies. Había escuchado ese nombre 1000 veces. Todos en México lo conocían, pero nunca imaginó que algún día ese nombre estaría conectado con él, con su vida, con su destino. ¿Qué voy a hacer, comandante? Preguntó Flores con la voz quebrada, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir. El comandante suspiró. No sé, muchacho. De verdad no sé. Lo único que puedo decirte es que si yo fuera tú, me iría de aquí hoy mismo y no miraría atrás. Pero Flores no se fue. Tal vez porque pensó que el comandante estaba exagerando. Tal vez porque su orgullo no lo dejaba correr como un cobarde. O tal vez porque en el fondo de su corazón todavía creía que el uniforme lo iba a proteger. Los días siguientes fueron los más largos de la vida de Roberto Flores. Cada vez que salía de su casa, sentía que alguien lo estaba observando. Cada vez que patrullaba, sentía que había ojos en cada esquina, en cada ventana, en cada sombra. La gente del pueblo ya ni siquiera lo miraba. Era como si fuera invisible, como si ya estuviera muerto. Y una noche oscura, sin luna, sin estrellas, sin ruidos de perros ni de grillos, tocaron de nuevo a su puerta. Esta vez no fueron 3 golpes secos. Esta vez fue un solo golpe, suave, casi educado. Pero Flores sabía que ese golpe era diferente. Sabía que esa noche todo iba a cambiar. Abrió la puerta con manos temblorosas. Y ahí estaba. No el mismo hombre de la vez anterior. Esta vez eran dos. 2 hombres jóvenes de mirada dura, de gestos firmes, de esos que no necesitan hablar para que entiendas qué vienen a hacer. Uno de ellos le hizo una seña para que saliera. Flores intentó resistirse. Intentó cerrar la puerta, pero no sirvió de nada. Lo agarraron de los brazos, lo sacaron a la calle y lo metieron en una camioneta con vidrios polarizados que estaba estacionada a pocos metros. Nadie vio nada. O si vieron, nadie dijo nada, porque así funcionan las cosas en lugares donde el silencio es la única forma de sobrevivir. La camioneta avanzó por caminos de terracería, subiendo hacia la sierra, alejándose cada vez más del pueblo, hasta que las luces de Badiraguato desaparecieron por completo en la distancia. Flores iba en el asiento trasero con las manos atadas, con la boca seca, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. No sabía a dónde lo llevaban, no sabía qué le iban a hacer, pero sabía que ese era el final. Después de casi una hora de camino, la camioneta se detuvo en un claro rodeado de árboles. Los 2 hombres bajaron, abrieron la puerta trasera y lo sacaron. Lo hicieron caminar unos metros hasta llegar a un árbol grande, viejo, con las ramas tan gruesas que parecían brazos extendidos hacia el cielo. Y ahí, bajo ese árbol, lo sentaron en el suelo. Uno de los hombres se agachó frente a él y le quitó la mordaza que le habían puesto en la boca. Flores respiró hondo, tratando de recuperar el aire, tratando de recuperar el valor. Por favor, yo no sabía. Lo sé, dijo el hombre con una calma que daba más miedo que cualquier grito. Todos los que llegan aquí dicen lo mismo, que no sabían, que no querían, que fue un error. Pero, ¿sabes qué? Los errores también se pagan, sobre todo cuando esos errores le hacen daño a gente que no debías tocar. Yo puedo compensar, puedo hacer lo que sea. Solo déjenme ir, suplicó Flores con lágrimas rodando por sus mejillas, con la dignidad destrozada, con el miedo convirtiéndolo en algo que ya no era un hombre, sino solo un despojo. El hombre negó con la cabeza. Ya es tarde, Roberto. Ya tuviste tu oportunidad. Te la dieron, y no la tomaste. Y entonces,
Sucedió algo que Roberto Flores jamás esperó, porque no lo mataron, no le dispararon, no lo golpearon. Simplemente lo dejaron ahí, atado al árbol, rodeado de oscuridad, rodeado de silencio, rodeado de miedo. Los dos hombres subieron de nuevo a la camioneta y se fueron, dejándolo solo, en medio de la nada, sin saber si alguien vendría a buscarlo, sin saber si volvería a ver la luz del día. Y ahí, en esa soledad absoluta, Roberto Flores entendió lo que realmente significaba el castigo. No era la muerte. La muerte es rápida. La muerte es misericordiosa. El verdadero castigo era el miedo. Era saber que habías tocado algo que no debías. Era saber que habías desafiado un poder que no podías entender. Era saber que tu vida ya no te pertenecía. Flores pasó toda la noche atado a ese árbol, escuchando los sonidos de la sierra, los aullidos de los coyotes, el viento moviendo las hojas, el crujir de las ramas. Y en su mente solo había una imagen, la imagen de Doña Consuelo, tirada en el suelo, mirándolo con esos ojos llenos de dolor, esos ojos que ahora lo perseguían como fantasmas. En algún momento de la madrugada, cuando el frío de la sierra ya le había calado hasta los huesos, Flores empezó a recordar cosas de su vida, cosas que había olvidado, cosas que había ignorado. Recordó a su madre, una mujer humilde que lo crió sola después de que su padre los abandonó. Recordó cómo ella trabajaba de sol a sol, limpiando casas, lavando ropa ajena, todo para que él pudiera estudiar, para que él pudiera ser alguien en la vida. Recordó el día que le dijo que iba a ser policía, y cómo los ojos de su madre se llenaron de orgullo y de miedo al mismo tiempo. Hijo, prométeme una cosa, le había dicho su madre ese día. Prométeme que nunca vas a olvidar de dónde vienes, que nunca vas a tratar mal a la gente, que siempre vas a recordar que el uniforme no te hace mejor que nadie, solo te da la responsabilidad de cuidar a los demás. Y Flores le había prometido, le había jurado que siempre iba a ser un buen policía, un policía justo, un policía que protegiera a los débiles y que nunca abusara de su poder. Pero en algún momento entre los años y las decepciones, entre la corrupción del sistema y la dureza de las calles, Flores había olvidado esa promesa, había olvidado las palabras de su madre, había olvidado quién era realmente, y ahora, atado a ese árbol, tiritando de frío, sintiendo el peso de su error aplastándole el alma, ahora Flores recordaba, y el dolor de ese recuerdo era peor que cualquier castigo físico. Las horas pasaban lentas, eternas, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Flores intentaba mantenerse despierto porque cada vez que cerraba los ojos, las pesadillas lo atacaban. Veía a Doña Consuelo cayendo una y otra vez. Veía su rostro lleno de miedo y confusión. Veía sus manos arrugadas tratando de protegerse de la caída. Y cada vez que abría los ojos, la realidad era aún peor que la pesadilla, porque la realidad era ese árbol, era esa oscuridad, era ese silencio que gritaba más fuerte que cualquier voz. Cuando finalmente empezó a amanecer, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse entre las ramas de los árboles, Flores ya no era el mismo hombre, ya no era el policía arrogante que caminaba inflando el pecho, ya no era el que gritaba y empujaba ancianas. Ahora era solo un hombre roto, destruido, que había aprendido la lección más dura de su vida. Fue alrededor de las 7 de la mañana cuando escuchó voces. Eran campesinos que iban hacia sus tierras, hombres sencillos, de esos que se levantan antes del amanecer para trabajar la tierra, para alimentar a sus familias. Cuando lo vieron se miraron entre ellos. No dijeron nada por unos segundos, solo se quedaron ahí, observándolo, como si estuvieran decidiendo qué hacer. Finalmente uno de ellos se acercó. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con el rostro marcado por el sol y las manos callosas del trabajo duro. Lo miró a los ojos durante un largo rato y luego, sin decir palabra, sacó un cuchillo y cortó las cuerdas que lo ataban. Flores cayó al suelo sin fuerzas, temblando. El hombre le ofreció su cantimplora con agua. Flores bebió como si llevara días sin tomar nada.
El agua estaba tibia, tenía un ligero sabor a plástico, pero para Flores fue como si fuera el néctar de los dioses. ¿Puedes caminar?, preguntó el hombre con una voz áspera pero no cruel. Flores asintió. Intentó levantarse, pero las piernas no le respondían. Los otros campesinos se acercaron y lo ayudaron. Entre tres lo levantaron y lo sostuvieron mientras recuperaba la circulación en las piernas. Gracias, gracias, murmuraba Flores con la voz quebrada. El hombre mayor lo miró de nuevo. No nos des las gracias. Nosotros solo te encontramos. Pero si yo fuera tú, me iría muy lejos de aquí, muy lejos. Y Flores entendió el mensaje. Esos hombres lo habían salvado, sí, pero no porque quisieran ayudarlo. Lo habían salvado porque así se los habían ordenado, porque el castigo no era la muerte. El castigo era vivir con el peso de lo que había hecho. Los campesinos lo acompañaron hasta el camino principal, donde pasaban camionetas que bajaban hacia el pueblo. Ahí lo dejaron. Uno de ellos le dio unas tortillas y un poco de agua. Y luego se fueron, sin decir nada más, dejándolo solo en ese camino polvoriento. Flores esperó casi 2 horas hasta que pasó una camioneta que iba hacia Culiacán. El conductor, al verlo en ese estado, dudó si recogerlo o no, pero finalmente se detuvo. Durante todo el viaje, el conductor no hizo preguntas, y Flores no dio explicaciones, solo miraba por la ventana, viendo cómo la sierra se alejaba detrás de él, sintiendo cómo cada kilómetro que lo alejaba de Badiraguato era un alivio, pero también un recordatorio permanente de su error. Cuando llegó a Culiacán, Flores fue directo a la comandancia. Entró a la oficina del coordinador regional y puso su renuncia sobre el escritorio. ¿Qué pasó, Flores? ¿Por qué renuncias?, preguntó el coordinador mirándolo con curiosidad. Razones personales, respondió Flores sin dar más detalles. El coordinador lo observó durante unos segundos. Vio el estado en que se encontraba, los ojos hinchados, la ropa sucia, las marcas en las muñecas donde habían estado las cuerdas, y entendió. No supo exactamente qué había pasado, pero entendió que era algo de lo que no debía preguntar. Está bien, procederemos con tu renuncia. Pero Flores, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Flores negó con la cabeza. No, señor, solo necesito irme. Y se fue. Esa misma tarde empacó sus pocas pertenencias, compró un boleto de autobús y se fue hacia el norte, hacia Tijuana, hacia un lugar donde nadie lo conociera, donde nadie supiera lo que había hecho, donde pudiera intentar empezar de nuevo. Pero no importa qué tan lejos huyas. Hay cosas que no puedes dejar atrás, hay errores que te persiguen, hay rostros que no puedes olvidar. Y el rostro de Doña Consuelo, ese rostro se convirtió en una constante en la vida de Roberto Flores. Lo veía en sus sueños, lo veía cuando cerraba los ojos, lo veía reflejado en cada anciana que se cruzaba en su camino. Y cada vez que lo veía, sentía ese peso en el pecho, ese peso que nunca, nunca lo iba a dejar en paz. Mientras tanto, en Badiraguato la vida seguía su curso normal. Doña Consuelo continuó con su rutina de siempre. Los martes y los viernes seguía yendo al pueblo a hacer sus compras. Y la gente la trataba con más respeto que nunca. No porque tuvieran miedo, sino porque entendían que esa mujer, esa anciana humilde y discreta, representaba algo más grande que ella misma. Don Ramiro, el dueño de la tienda, desde ese día siempre tenía listo un paquete para Doña Consuelo, con las mejores tortillas, con el queso más fresco, con el frijol de mejor calidad. Y cuando ella intentaba pagar, él simplemente negaba con la cabeza. No, Doña Consuelo, es un regalo, es lo menos que puedo hacer. Y Doña Consuelo aceptaba con una sonrisa que no era de orgullo ni de arrogancia, era simplemente la sonrisa de una mujer que había aprendido a vivir con lo que la vida le había dado, con las pérdidas, con los dolores, con los recuerdos. Una tarde de sábado, unos meses después del incidente, Doña Consuelo estaba sentada en el portal de su casa, mirando el atardecer, cuando llegó una camioneta. De ella bajó un hombre joven, bien vestido, con lentes oscuros, y una presencia que llamaba la atención. Se acercó a la casa con respeto, se quitó los lentes y se presentó.
Buenas tardes, señora Consuelo. Mi nombre es Miguel. Vengo de parte de su familia. Me mandaron a ver cómo está, si necesita algo. Doña Consuelo lo miró con esos ojos cansados que habían visto demasiado. Diles que estoy bien, que no necesito nada, que solo quiero que me dejen vivir en paz. Sí, señora, pero me pidieron que le dijera que si alguna vez necesita cualquier cosa, solo tiene que decirlo. Doña Consuelo suspiró. Lo sé, hijo, lo sé, pero yo nunca he pedido nada. Y no voy a empezar ahora. Solo diles que estoy bien y que les agradezco que se preocupen por mí. El joven asintió, se despidió con respeto y se fue. Y doña Consuelo volvió a mirar el atardecer, sintiendo cómo el viento fresco de la sierra le acariciaba el rostro, pensando en todo lo que había vivido, en todo lo que había perdido, en todo lo que aún le quedaba, porque doña Consuelo había aprendido algo que Roberto Flores aún estaba tratando de entender, que la vida no se trata de poder, ni de control, ni de imponer tu voluntad sobre los demás. La vida se trata de dignidad, de respeto, de saber cuándo hablar y cuándo callar, de saber cuándo exigir y cuándo simplemente dejar que las cosas fluyan. Y esa lección es algo que no se aprende en ninguna academia de policía, no se aprende en ningún libro, solo se aprende viviendo, sufriendo, perdiendo y aprendiendo a levantarse cada vez que la vida te tira al suelo. Pasaron los meses y luego los años. Roberto Flores se estableció en Tijuana, donde consiguió trabajo en un taller mecánico. Se casó con una mujer buena, sencilla, que nunca preguntó sobre su pasado. Tuvieron 2 hijos, una niña y un niño. Y Flores intentó ser el mejor padre que podía ser. Intentó enseñarles valores, intentó enseñarles a respetar a los demás, intentó enseñarles todo lo que él había olvidado durante esos meses oscuros en Badiraguato. Pero las noches eran lo más difícil, porque cuando la casa se quedaba en silencio, cuando su esposa y sus hijos dormían, Flores se quedaba despierto mirando el techo, recordando ese árbol, recordando esa noche, recordando el rostro de doña Consuelo cayendo al suelo. Y a veces, en esas noches de insomnio, Flores pensaba en ir a Badiraguato, en buscar a doña Consuelo, en pedirle perdón de rodillas, en decirle que no pasaba un solo día sin que él pensara en lo que había hecho. Pero el miedo siempre era más fuerte que el arrepentimiento. Y entonces Flores se quedaba en su cama, sudando, temblando, sintiendo cómo el peso de su error lo aplastaba una vez más, hasta que un día recibió una llamada. Era de su madre. Estaba llorando. Hijo, me llegó una noticia terrible. ¿Qué pasó, mamá?, preguntó Flores, sintiendo cómo el corazón se le encogía. Tu primo Antonio, ya sabes, el que vive en Culiacán, me contó que la señora del incidente, falleció hace 2 días. Flores sintió como el mundo se detenía. No podía respirar, no podía pensar, solo podía sentir ese vacío enorme que se abría en su pecho. ¿Cómo murió?, logró preguntar con la voz apenas audible. De vieja, hijo. Murió en su casa, dormida, tranquila. Dicen que no sufrió. Flores colgó el teléfono y se quedó ahí, sentado en el borde de su cama, con la cara entre las manos. Y por primera vez en años, lloró. Lloró como no había llorado desde que era niño. Lloró por doña Consuelo. Lloró por él mismo. Lloró por todas las oportunidades perdidas, por todas las palabras que nunca dijo, por ese perdón que nunca pudo pedir. Y en ese momento Flores entendió algo que cambiaría su vida para siempre. Entendió que el verdadero castigo no había sido esa noche en la sierra. No había sido el miedo. No había sido el exilio. El verdadero castigo era vivir sabiendo que había perdido la oportunidad de arreglar las cosas, que había perdido la oportunidad de mirar a doña Consuelo a los ojos y decirle, lo siento, de verdad lo siento. Y esa oportunidad ya nunca volvería. 2 semanas después, Flores tomó una decisión. Le dijo a su esposa que tenía que hacer un viaje, que tenía que resolver algo pendiente del pasado. Su esposa
que había aprendido a no hacer preguntas, simplemente asintió y le dio un abrazo. Flores manejó durante 8 horas hasta llegar a Badiraguato. Llegó al pueblo al atardecer, cuando el sol empezaba a esconderse detrás de las montañas. Fue directo al cementerio. Era un lugar pequeño, tranquilo, rodeado de árboles y flores silvestres. Encontró la tumba de doña Consuelo sin problema. Era sencilla. Una cruz de madera con su nombre tallado a mano. María Consuelo Guzmán lo era. Y 2 fechas, la de su nacimiento y la de su muerte. Flores se arrodilló frente a la tumba. Y ahí, en ese cementerio silencioso, con el viento de la sierra acariciándole el rostro, finalmente dijo las palabras que había estado guardando durante años. Señora Consuelo, vine a pedirle perdón. Sé que ya es tarde, sé que usted ya no puede escucharme, pero necesito decirlo de todas formas. Lo que hice ese día fue el error más grande de mi vida. No tengo excusa. No tengo justificación. Solo tengo este peso que cargo todos los días. Y quiero que sepa que si pudiera regresar el tiempo, lo haría diferente. Todo diferente. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Flores mientras hablaba. Y aunque sabía que doña Consuelo no podía escucharlo, sentía que necesitaba decir esas palabras. Necesitaba sacarlas de su pecho. Necesitaba, de alguna manera, intentar hacer las paces con su pasado. Se quedó ahí durante casi 1 hora, hablándole a esa tumba, contándole sobre su vida, sobre sus hijos, sobre cómo ese día había cambiado todo para él, sobre cómo había aprendido, aunque fuera demasiado tarde, lo que realmente significaba el respeto. Cuando finalmente se levantó para irse, sintió algo diferente. No era paz, no era perdón, pero era algo. Era como si un pequeño pedazo de ese peso que cargaba se hubiera aligerado, como si de alguna manera doña Consuelo lo hubiera escuchado, y aunque no podía perdonarlo, al menos lo había dejado hablar. Flores salió del cementerio y caminó por el pueblo. Todo estaba igual que como lo recordaba. La misma tienda de don Ramiro, las mismas calles empolvadas, las mismas montañas rodeando el pueblo. Pero algo había cambiado, o tal vez lo que había cambiado era él. Fue a la tienda de don Ramiro. El viejo comerciante estaba ahí, atendiendo, como siempre. Cuando vio entrar a Flores, lo reconoció inmediatamente. Su expresión cambió. Se puso serio, pero no dijo nada. Flores se acercó al mostrador. Don Ramiro, solo vine a decirle que lamento lo que pasó, que lamento haber sido tan tonto, tan arrogante, y que si pudiera cambiar las cosas, lo haría. Don Ramiro lo miró durante un largo rato, luego asintió lentamente. Ya pasó, muchacho, ya pasó. Doña Consuelo ya descansa en paz. Y tú tienes que aprender a vivir con lo que hiciste. Esa es tu carga, ese es tu castigo. Flores asintió. Compró una botella de agua, le dio las gracias a don Ramiro y salió de la tienda. Subió a su camioneta y emprendió el largo camino de regreso a Tijuana. Y durante todo el trayecto pensó en las palabras de don Ramiro. Esa es tu carga. Ese es tu castigo. Y tenía razón. El castigo no era la muerte. No era el dolor físico. El castigo era tener que vivir cada día sabiendo lo que había hecho. Era tener que ver a su hija, que tenía la misma edad que doña Consuelo, cuando él la empujó, y preguntarse, ¿qué pasaría si alguien le hiciera eso a ella? El castigo era mirarse al espejo cada mañana y ver no al hombre que quería ser, sino al hombre que había sido. Y esa es una lección que todos deberíamos aprender, que nuestras acciones tienen consecuencias, que el respeto no es opcional, que la humildad no es debilidad, y que a veces el peor castigo que podemos recibir es tener que vivir con nosotros mismos, porque Roberto Flores siguió viviendo, siguió siendo esposo, siguió siendo padre, siguió trabajando en su taller mecánico, pero una parte de él se quedó atada a ese árbol en la sierra, se quedó en ese cementerio en Badiraguato, se quedó en ese momento donde todo cambió, y esa es la verdad de esta historia. No es una historia de venganza, no es una historia de violencia, es una historia sobre consecuencias,
sobre cómo un solo momento, una sola decisión, un solo error, puede cambiar una vida para siempre. Así que ahora ya lo sabes, ahora ya conoces la historia completa de Roberto Flores y Doña Consuelo. La historia de un policía que creyó que el uniforme lo hacía intocable, la historia de una anciana que solo quería vivir en paz, y la historia de cómo, en un lugar como Badiraguato, hay leyes que no están escritas pero que todos conocen. Y si esta historia te movió algo por dentro, si te hizo pensar, si te hizo sentir, entonces mi trabajo aquí está hecho, porque estas historias necesitan ser contadas, necesitan ser escuchadas, necesitan ser recordadas, no para glorificar a nadie, no para juzgar a nadie, sino para entender, para aprender, para recordar que todos, absolutamente todos, somos humanos y que todos cometemos errores, pero la diferencia está en cómo vivimos con esos errores. Roberto Flores decidió vivir con su error cada día, decidió usarlo como una lección, decidió enseñarles a sus hijos lo que él aprendió de la manera más dura. Y tal vez, solo tal vez, eso sea suficiente, no para borrar lo que hizo, nunca para eso, pero sí para hacer algo bueno con el dolor, para convertir su error en sabiduría, su vergüenza en humildad, su arrogancia en respeto. Y Doña Consuelo descansa en paz en ese cementerio de Badiraguato, rodeada de las montañas que tanto amó, rodeada de la tierra que la vio nacer y crecer, rodeada de su gente, de su historia, de su legado, porque al final todos volvemos a la tierra, todos dejamos este mundo, y lo único que queda, lo único que realmente importa, es cómo tratamos a los demás mientras estuvimos aquí, es el respeto que mostramos, la humildad que practicamos, la dignidad que conservamos. Y si hay algo que quiero que te lleves de esta historia, es esto. Nunca, nunca subestimes a nadie. No importa qué tan humilde se vea, no importa qué tan indefensa parezca, porque nunca sabes qué historia carga esa persona, nunca sabes qué familia la respalda, nunca sabes qué poder invisible la protege. Y más importante aún, nunca sabes qué peso vas a tener que cargar si decides faltar al respeto, porque ese peso puede durar toda una vida, puede convertirse en pesadillas que no te dejan dormir, en remordimientos que no te dejan en paz, en errores que no puedes deshacer. Roberto Flores lo aprendió de la manera más dura, de la manera más oscura, y ahora vive cada día con esa lección tatuada en su alma. ¿Y tú, qué vas a hacer con esta lección? ¿La vas a olvidar en cuanto termine este video? ¿O la vas a llevar contigo? ¿La vas a recordar la próxima vez que tengas la tentación de abusar de tu poder? ¿La vas a recordar la próxima vez que veas a alguien vulnerable y pienses que puedes hacer lo que quieras? Porque esa es la verdadera lección aquí, que el poder real no está en gritar, no está en empujar, no está en abusar de los débiles. El poder real está en el respeto, en la humildad, en tratar a todos, absolutamente a todos, con la dignidad que merecen. Y si puedes hacer eso, si puedes recordar eso cada día de tu vida, entonces esta historia habrá valido la pena. Entonces Doña Consuelo no habrá sufrido en vano. Entonces Roberto Flores no carga su peso solo, porque al compartir estas historias, al aprender de estos errores, al recordar estas lecciones, hacemos que el dolor tenga sentido, hacemos que el sufrimiento genere sabiduría, hacemos que los errores del pasado se conviertan en las lecciones del futuro. Y eso es lo que hace la verdad del Chapo. No glorificamos, no juzgamos, no inventamos, solo contamos. Contamos las historias que necesitan ser contadas, las verdades que necesitan ser escuchadas, las lecciones que necesitan ser aprendidas. Así que te invito de corazón a que te suscribas a este canal, a que te unas a esta comunidad de buscadores de verdad, de personas que no se conforman con las versiones oficiales, de gente que quiere saber qué pasa realmente detrás de las cortinas, porque aquí vas a encontrar historias como esta, historias reales, historias poderosas, historias que te van a hacer pensar, sentir y reflexionar.
Dale like a este video si te movió algo por dentro. Compártelo con quien creas que necesita escuchar esta historia. Y sobre todo, déjame tus comentarios. Cuéntame qué piensas. Cuéntame si conoces alguna historia parecida. Cuéntame desde dónde nos estás viendo, porque esto no es solo un canal, es una comunidad. Y tú eres parte importante de ella. Y recuerda, en este mundo hay muchas verdades. Algunas las encuentras en las noticias, otras las descubres en las calles. Y algunas solo las puedes conocer aquí, en La Verdad del Chapo. Nos vemos en el próximo video, donde te voy a contar otra historia que te va a poner los pelos de punta. Otra verdad que necesitas conocer. Otro pedazo de ese mundo oscuro y fascinante que pocos se atreven a explorar. Y mientras tanto, cuídate, respeta a los demás, trata a todos con dignidad. Y nunca olvides que cada acción tiene su consecuencia, que cada palabra tiene su peso, y que cada error puede cambiar una vida para siempre, porque esa es la verdad, la única verdad que realmente importa.